queremos recibir tu palabra, queremos recibir tu reino. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. No se me vayan a dormir, porque sí tengo como 5 horas de clase. Bueno, no sé, a lo mejor muchos no me conocen. Ya dijo Rubén, yo soy Isaac Hernández. Tengo en Soso ya un par de años, mi esposa, mi familia y yo. Mi amor, levanta la mano. Allá está mi esposa Amanda, guapísima. Tenemos ya un par de años aquí en Soso y la verdad, sentimos como que Dios nos había estado preparando toda nuestra vida para estar aquí, la verdad. Dios nos ha hablado de muchas formas, nos ha tocado en muchos lugares, pero como que no siempre estuvo completo eso, ¿no? Como que siempre faltaba algo, como que siempre nos sentíamos fuera de lugar. Y llegando a Soso, creo que Dios finalmente llenó ese hueco. Creo que Dios finalmente completó esa área, esa parte de nuestra vida que necesitaba ser completada. Y siento que, bueno, me consta y sé que estamos llamados a estar aquí a servir con ustedes y para ustedes. Entonces, pues es de gran bendición saber eso, saber que llegamos a casa. Y una de las cosas que siempre me impresionaba de Sam es que pues siempre habla acerca de que esta es tu casa, ¿sí? De que Soso es tu casa. Y siempre que lo decía me impactaba mucho, porque son palabras muy simples, son palabras muy comunes, que quizás las podamos escuchar todos los días, ¿no? Te invita alguien a su casa y te dice, mi casa que es la suya, o cuando vengas a tu casa y todo, sí, gracias, ¿no? Siempre hablamos de esa forma aquí en México, ¿no? Pero cuando él lo mencionó, no sé por qué me impactó tanto. Bueno, en ese momento no lo entendí, pero ahora lo entiendo. Y en realidad entendí que sí era mi casa aquí, que sí era mi lugar, que sí era el lugar donde yo pertenecía. Que andaba deambulando toda la vida por muchos lugares, hasta no llegar aquí supe que aquí era, ¿no? Llegué a donde pertenecía y a donde sabía que podía empezar a ser transformado por Dios. Donde sabía que su reino iba a empezar a ser establecido en mi vida. Y que iba a poder tomar mi lugar como varón de Dios, como jefe de familia, para seguirle a Él y poder establecer su reino. En mí primeramente, después en mi familia y después pues en el ministerio que nos ha dado, ¿no? Entonces sentí una paz muy grande al en realidad comprender eso, en realidad comprender el hecho de que ya estaba aquí, ¿no? De que toda esa búsqueda como cristiano, como seguidor de Dios, empezamos a ir a la iglesia cuando tenía 8 años y te das cuenta de muchas cosas cuando creces en la iglesia, ¿no? Pero hay algo muy importante para todos los que crecieron en la iglesia y que sienten que lo han visto todo y que lo han escuchado todo. En el libro de Nehemías habla de cómo Nehemías nació, creció y vivió en un lugar pues prácticamente muy cómodo. No estaba dentro de la tierra prometida, él estaba en el cautiverio en Babilonia. Y habla de cómo él creció y siempre estuvo en una posición muy incómoda, porque no se sentía en su lugar. Entonces, él sabía que no pertenecía ahí, y él sabía que tenía que hacer algo más allá de lo que estaba haciendo, ¿sí? Él sabía que había algo más de la vida de lo que él tenía, más de las comodidades. Sabía que existía su tierra prometida, sabía que él era parte del pueblo escogido de Israel. Sin embargo, nunca había ido, nunca había estado ahí, nunca había sido parte de nada. Entonces, a veces como personas que crecemos en la iglesia nos sentimos de esa forma, ¿no? Y siempre tenemos esa incomodidad de, pues sí, estoy aquí, estoy a gusto y esto, y tengo todo, tengo protección, tengo salvación, tengo gracia, tengo esto, tengo. Pero no es nada más ahí, ¿sí? Nehemías se levantó, se fue y dijo, yo voy a construir los muros de Israel otra vez. No sé cómo lo voy a hacer, no sé qué necesito, no tengo nada. Pero él se levantó, tomó esos pasos de fe y salió a conquistar la tierra que Dios ya les había prometido. La tierra de sus padres, la tierra de sus antecedentes,
¿sí? Y la tierra de su futuro, de su herencia. Entonces no se quedó en su vida cómoda, no se quedó en su casa con sus comodidades. Y claro, Dios lo iba a bendecir, lo iba a seguir bendiciendo. Si él hubiera quedarse ahí, pues bueno, ¿no? Ya tenía muchas bendiciones, ¿no? Pero él quería más. Y él dejó la comodidad y se fue. ¿Sí? Sabía que no iba a ser fácil, es más, ni sabía cómo iba a ser. Pero sabía que iba a ser algo muy retante, algo muy difícil. Y puso 100% de la confianza en Dios. No en sí mismo, ¿sí? En Dios, ¿sí? Y a veces pensamos, pues es que yo no sé hacer esto, yo no estudié esto, yo ni terminé la secundaria, ¿sí? No me siento capaz, decimos. Y a todas las personas que han dicho eso, yo los saludo, los felicito, simpatizo con ustedes, porque hay muchas cosas que yo tampoco sé hacer, que yo tampoco puedo hacer, ¿sí? Pero sabemos que nuestra debilidad, Él es fuerte, ¿sí? Y cuando sabemos que no depende de nosotros, estamos poniendo toda nuestra confianza en Él, ¿sí? Y entre más sepamos que nosotros no podemos, mayor es la confianza que ponemos en Él. Y mayor son las glorias que vamos a ver a través de lo que Él hace, no de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros podemos, ¿sí? Entonces, pues yo les animo, la verdad, la palabra que yo quiero compartirles hoy es de ánimo, es una exhortación de ánimo, ¿sí? Pasamos por muchas cosas, por muchas pruebas en nuestra vida y nunca es fácil, obviamente. Nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que este caminar pues iba a ser papita. Sí, vivimos de victoria en victoria, de gloria en gloria, de conquista en conquista, pero esas conquistas no llegan fácil, ¿sí? A mí me gusta mucho el fútbol americano colegial. Me encanta, me apasiona eso. Siempre desde niño me ha gustado el fútbol americano. Y ahorita están, ya terminó la temporada regular y están entrando a los playoffs, a las eliminatorias, ¿no? Entonces me emociona tanto ver eso y pues te das cuenta que conforme van jugando partidos, cada vez el siguiente partido es más difícil, obviamente, ¿no? Pero si tú ves a los jugadores o si escuchas entrevistas, no se asustan, sino que dicen, lo vemos como un reto, sabemos que somos mejores, sabemos que los vamos a vencer, ¿sí? Somos un equipo que estamos hechos para ganar, ¿no? Entonces muchas veces nos falta esa mentalidad, ¿no? A veces digo, ay, quisiera ser como él, ¿no? Y luego en un partido estaban a punto de pasar el balón y yo no sé si por los nervios o no sé, el centro, el que tiene el balón, pues ya estaba esperando la señal y se vomitó. No sé si por los nervios o porque si le batieron el menudo, no sé. Pero, y es que sabes que los que están en el centro pues son los más grandes, los más fuertes. Algunos pues están, o sea, 315 libras, o sea, ya estamos hablando de pesos enormes, ¿no? Entonces pues está ahí, ¿no? Y está a punto de pasar el balón y nada más ves que sale algún líquido extraño de su casco y cae en el balón y así en todo alrededor. Pero aún así se lo pasó al quarterback y la jugada siguió, ¿no? Y el quarterback, o sea, no hizo no, sino que agarró y pues siguió con la jugada, ¿no? Entonces, eso me indica a mí que a pesar del nerviosismo, a pesar de cualquier situación o de la presión es la palabra que estaba buscando. A pesar de la presión, el juego tiene que seguir. El juego tiene que seguir. Entonces, ya estamos nosotros como individuos, como creyentes y como iglesia en una posición donde sabemos que el juego tiene que continuar. No importa si ya aventé el desayuno, el espagueti o no sé, pero tiene que continuar, ¿no? No podemos, no puedo pedir un tiempo, ¿sí? Un time out en situaciones muy particulares del partido, ¿no? Como dicen, a estas alturas del partido no hay nada que puedas hacer más que continuar, ¿sí? Entonces, pues, a eso vengo a animarlos y ayudarles a continuar, porque todos estamos en este mismo camino, ¿sí?
Hace un par de semanas Sam estaba hablando acerca de la importancia de un par de temas, de vivir en Cristo más que nada. Y estaba hablando de la importancia de vivir con convicción y no por emoción, ¿sí? Que tenemos que tener esa convicción en nuestro caminar con Cristo. Entonces yo me puse a pensar y dije, ok, sí es importante, pero ¿cómo? ¿Cómo vivo en convicción y cómo me dejo de basar en mis emociones? ¿No? Entonces me puse a pensar, me puse a analizarlo y el Espíritu Santo pues me reveló un par de puntos que creo yo importantes para poder lograr eso, ¿sí? Poder andar en convicción, ¿sí? Y no simplemente persuadirnos por nuestras emociones o dejarnos llevar por nuestras emociones, que en realidad lo hacemos mucho, incluso sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, quiero tocar estos puntos, son como 8 puntos, ¿sí? Algunos de ustedes saben, yo soy maestro de inglés y de español, cuando gusten clases de español, primero y luego de inglés. No, en realidad sí es importante, cuando estás tomando una clase de inglés, te das cuenta cuánto español no sabemos. Otra vez, cuando tomas una clase de inglés te das cuenta cuánto español no sabemos. ¿Por qué? Porque muchas de las reglas que se manejan en español son exactamente iguales en inglés, ¿sí? Entonces, si entiendes el concepto de esta regla en español es igual a inglés, lo único que tengo que hacer es acordarme cómo va esta regla y voy a poder decir esto en inglés basado en esa regla, ¿sí? Entonces, hay muchos conceptos de ese tipo. Y dando clases te das cuenta de muchas cosas también. Me doy cuenta de que todos sabemos más de lo que creemos. Especialmente hablando de idiomas, especialmente hablando del idioma inglés, ¿sí? Porque son nuestros vecinos del norte y pues la influencia que tienen ellos sobre nuestro país pues ha sido grande, especialmente los últimos, ¿qué te gusta? 20 años, ¿no? Entonces sabemos más de lo que creemos que sabemos, ¿no? Siempre que hablo con alguien para empezar una clase me dice, no, pero a mí ponme desde cero porque no sé nada. Nunca les creo, o mejor dicho, dejé de creerles cuando dicen eso, ¿sí? Porque en realidad no hay nadie que no sepa nada de inglés, ¿sí? Y se los demuestro conforme vamos estudiando, conforme vamos practicando, ¿no? Entonces empiezo a apuntar algo en el pizarrón y ¿cómo se dice? Es esto, es aquello, ¿no que no sabías nada? ¿No? Entonces va saliendo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero lo importante es empezar a aprender los conceptos que van a empezar a cambiar cómo ves ciertas cosas. En el caso del idioma, cómo ves el idioma y cómo ves tu propio idioma, ¿sí? Entonces, a lo que voy con eso es empezar a cambiar nuestra mente, empezar a tener la mentalidad de que no siempre las cosas son como creemos que van a ser o que las reglas son como siempre nos las han pintado, ¿no? Vamos a leer mucha escritura, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene su Biblia en su teléfono? ¿Sí? Díganle al de al lado, yo siempre cargo mi Biblia. Y el de al lado dígale, pero a mí mi Biblia no se le acaba la pila. ¿No? Así es de que, bueno, es bueno tener las dos, por eso yo siempre cargo las dos, ¿no? Igual. Este está muy bailarín. Vamos a empezar con esto. Les tengo una pregunta. No quiero que me la contesten ahorita, pero la vamos a contestar al final. ¿Sí? La pregunta es esta. ¿Quién ha creído en ti? ¿Quién ha creído en ti? ¿Sí? No me la contestes, piénsala, escríbela a un lado si quieres, pero al final la vamos a hablar. ¿Sale? Vela pensando, vela asimilando porque lo vamos a hablar al final. ¿Sí? Pero volviendo al tema de cómo vivir mi caminar en Cristo por convicción y no por emoción. Mi punto número es este. ¿Quiénes somos? ¿Sí? Hablando de nuestra identidad. Hablando no de quién decimos nosotros quién somos,
sino de quién dice Dios que somos. ¿Sí? ¿Cuántos tienen la identidad de Cristo? Como 5, 8, como 16 ya. Bueno, va subiendo. Pero bueno. Quisiera leer Primera de Pedro 2:9. ¿Sí? Primera de Pedro 2:9. ¿Sí? Y esto habla, híjole, todo el capítulo está buenísimo, pero ahorita nos vamos a enfocar nada más en ese versículo, ¿sí? Primera de Pedro 2:9. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Digan amén, por favor. Dice: porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, dice el 10, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Sí? Entonces empieza con el 9, dice, son linaje escogido. Linaje escogido. ¿Qué es linaje? Siempre hablo en mis clases acerca de la importancia o el poder del significado de las palabras. ¿Qué es linaje? ¿Y qué es escogido? ¿Sí? Linaje pues es la línea, la descendencia de un cierto tipo de pueblo o de grupo étnico. ¿Sí? Nosotros somos linaje escogido. Somos nación santa. No dice que vamos a ser, dice que ya somos. ¿A partir de cuándo? De Jesús, ¿sí? Del sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿sí? Linaje escogido, nación santa, ¿sí? Real sacerdocio. O sea, no solo salimos de los números rojos para estar en números positivos o en números negros, ¿sí? Ya no somos así nada más cualquier persona. Somos real sacerdocio, ¿sí? Estamos llamados para liderear, ¿sí? Estamos llamados para llevar al pueblo a la presencia de Dios o la presencia de Dios al pueblo. De las dos formas. No solo es una, no solo es otra, ¿sí? Entonces, quiero que piensen en eso, porque eso habla mucho de nuestra identidad, ¿sí? Habla mucho de quiénes somos según Cristo, ¿sí? Tenemos su identidad y su llamado, ¿sí? Entonces no podemos dejar, miren, los que siempre hablamos de los tropiezos y siempre hablamos de las demás personas, de cómo nos meten el pie, de cómo vemos el bote lleno de cangrejitos y que un cangrejito baja al otro, cangrejito playero, pero a veces nosotros mismos somos los que nos metemos el pie, la mayoría de las veces. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, ¿sí? Y si yo mismo no me venzo a mi propia carne, no voy a poder llegar a entender lo que ya soy, ¿sí? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿sí? Entonces, recuérdenlo muy bien. Hay otro versículo, Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Si ya lo tienen, digan amén. Dice, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿Sí? ¿Qué dice? Como escogidos de Dios, santos y amados. Si te pones a pensar, puedes decir, ¿qué más quieres? Yo me lo digo a mí mismo, ¿qué más quiero? Dios me está declarando como santo y como amado, ¿sí? No dice, tienes que ser santo para ser amado. No dice, tienes que ser santo para ser amado. Dice que ya soy santo y que ya soy amado. Van a la par, ¿sí? No lo declara como
como un requisito, ¿sí? Y a veces es algo muy delicado en realidad, ¿sí? Hablar de la santidad, porque es necesaria, es importante, ¿sí? Pero otra vez, es nuestra identidad. Una vez que llegamos a Cristo, fue hecha nuestra identidad, ¿sí? No tengo que esperar a pasar 50,000 procesos para llegar a ese punto, ¿sí? Ya soy santo. Y si empiezo a caminar en eso, y si empiezo a creer en eso, ¿sí? Si empiezo a creer y saber que ya soy santo por la palabra declarada, ¿sí? Esta palabra declarada ya soltó profecía, ¿sí? Ya soltó quién soy, ¿sí? No me puedo condenar a mí mismo, ¿sí? No me puedo condenar a mí mismo. ¿Por qué? Porque Dios no me condena. Al contrario, ya me hizo santo, ¿sí? Entonces, no tengo el derecho de condenarme a mí mismo. No tengo el derecho de opacar lo que Dios ya hizo, ¿sí? Entonces, es lo que les decía, no dejémonos de meter nosotros el pie a nosotros mismos, ¿sí? Él fue la mujer que tú me diste, ¿no? Dejemos de apuntar, dejemos de decir tú, él, es que me hicieron, es que no me hicieron. Si me doy cuenta, yo soy el que me hago más daño más que otra persona, ¿sí? Dejémonos de eso y entendamos y abracemos, sí, la identidad que Dios nos ha dado. Linaje escogido, nación santa, ¿sí? Real sacerdocio. Somos santos, somos amados, ¿sí? No hay nada que yo haga o que yo deje de hacer para que Dios no nos ame, o me ame más, o me ame menos, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver eso, ¿sí? Mi segundo punto es morir a mí, ¿sí? Que va muy de la mano en cuanto a la identidad, ¿sí? Tú puedes decir, Isaac, pero me acabas de decir que tengo que tener esta identidad mía, y ahora me estás diciendo que tengo que morir a mí. ¿Cómo? ¿Sí? ¿A qué te refieres? ¿Sí? ¿Cómo dejo de ser yo? ¿Cómo dejo de ser quien soy? No me puedes pedir eso, ¿sí? Todos somos diferentes, todos somos únicos. Si dejo de ser yo, pues no soy nadie. ¿Qué opinan de eso? Si dejo de ser yo, no soy nadie. ¿A qué te suena? ¿Es realidad? ¿Por qué pensaría yo en dejar de ser yo? ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir yo o por qué puedo pensar, necesito dejar de ser yo? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Para que Cristo sea mi personalidad. Para que Cristo sea mi yo. ¿Sí? Y es importantísimo. Entonces, a eso es a lo que me refiero con morir a mí. Vamos a ver Filipenses 3:7. Perdón. Gracias. Fue tos, pero la recibo. Filipenses 3:7. Dice, ¿sí lo tengo? Sí. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por... A ver, otra vez. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por... ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Yo no dije, aquí dice la Biblia. A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Sí? No quiero mi propia justicia que proviene de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. El 10 es el importante. Dice el 10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sí? Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Ser como Cristo. ¿Pero qué hizo Cristo? Murió. ¿Sí? Y si compartimos en su vida, si compartimos
en lo que vivió, en sus sufrimientos, en sus alegrías, también tenemos que ser copartícipes de su muerte. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser copartícipes de su resurrección. ¿Sí? Y eso resume todo. Eso resume toda nuestra vida, todo nuestro caminar. ¿Sí? Querer siempre alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? No mi estatura, no la estatura de fulanito, de manganito, de perenganito, sutanito. ¿Quién me faltó? Pero bueno, ¿sí? No puedo confiar en mi carne, ¿sí? Nuestra carne ya está muerta, ¿sí? Nuestra carne dura un respiro, un suspiro y se va, ¿sí? Y Sam siempre habla de lo que se habla a través de la carne, de lo que se hace a través de la carne, de lo que se declara a través de la carne. Lo que lo mantiene vivo es la carne, ¿sí? Pero lo que se habla a través del Espíritu, lo que se hace a través del Espíritu, el Espíritu lo mantiene. Y el Espíritu es eterno, ¿sí? Entonces, cualquier declaración, cualquier acción, hagámoslo en el Espíritu, no en la carne, ¿sí? Esta carne, este cuerpo ya está muerto hasta que no sea renovado por la segunda venida de Cristo. Amén. Punto número 3. Este es el bueno. Mi relación y comunión con el Espíritu. Mi relación y comunión con Dios. Absórbanlo un poquito. Absórbanlo, piénsenlo. Mi relación y mi comunión con Dios. Siempre queremos sanidad en nuestra casa, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, queremos armonía, en casa queremos que todo esté bien, como esos shows de los años 50, ¿no? Todo está bien, bonito, ¿no? Todos queremos eso, ¿no? Queremos armonía con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los hermanos. Y nos enfocamos mucho en eso. Y a veces no nos enfocamos en eso nada. Y dejamos al último nuestra relación o nuestra armonía con Dios. Sin acordarnos que eso va primero. La armonía con Dios es lo que va primero. ¿Sí? Si queremos restauración en nuestros hogares, si queremos restauración en nuestra casa, con nuestra familia cercana y extendida, en nuestro trabajo y a donde quiera que vayamos, primero tenemos que restaurar nuestra relación directa con Dios. ¿Sí? Porque el cambio empieza desde aquí. ¿Sí? No empieza de, tú tienes que cambiar primero, si no, yo no. Nos lavamos las manos, nos encanta lavarnos las manos, siempre. Pues tú, no, ustedes, ellos que no me quieren hablar, sí, son mis hermanos, pero allá ellos, ¿no? Si empezamos a poner nuestros ojos primero en cómo estoy yo con Dios, todo lo demás se va dando. ¿Por qué creen que está la promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Sí? Ya es una promesa. ¿Sí? Otra vez, nosotros mismos le echamos tierrita como que no la vemos, ¿no? Y cambiamos a nuestra conveniencia las palabras. Pues es que ellos tienen que cambiar. No. Si queremos restauración, ¿sí? En nuestra casa, tenemos que restaurar primero esta casa, ¿sí? Y no dejar cuartitos oscuros, ¿no? Siempre me imagino así como una obra de teatro de que está un chavo y va caminando así con Jesús, ¿no? Sí, mira Jesús, esta es mi sala, acá está la cocina, ¿quieres un sándwich? Pásale, mira, este es el balcón, bla, bla, bla. Y siguen caminando por un pasillo y hay una puerta, ¿no? Y dice Jesús, oye, y aquí, no, acá, mira, vente para acá, ¿no? O espérame tantito Jesús, ahí voy, Nos metemos a ese cuartito, le cerramos con llave, está oscuro, y salimos mugrosísimos.
pero como si nada, y ya. Ahora sí, Jesús, ya salí, ya terminé, perdón, ¿qué? Y te volteé a ver así como que, ¿y a ti qué te pasó o qué? No, nada, nada. Oye, ¿y qué hay ahí adentro? Nada, nada. Si queremos restauración total, tenemos que abrir todas las puertas de la casa. No nada más la principal. No nada más invitarlo a la sala. ¿Sí? Lo tenemos que invitar hasta los lugares más podridos que tenemos, la verdad. Cuando hablamos de una relación completa con Dios, no podemos aislar solo ciertos aspectos que nos gustan, los aspectos chidos. Es que yo quiero hacer un milagro. Es que el poder, es que la autoridad, es lo chido, ¿no? Es lo bonito. Y evitamos los aspectos importantes que son, o que son parte de, como la restauración, como el dejar de ser quienes somos, dejar de ser doble cara, dejar de ser doble ánimo, ¿sí? Y uno de mis autores favoritos, C.S. Lewis, habla acerca de eso. Dice, en una relación no puedes escoger lo que te gusta y dejar lo que no te gusta afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos importantes que son parte de. Sí, pongamos de ejemplo quizás el matrimonio. Sí, nos gusta el título que se nos da cuando dicen, es casado, sí. La autoridad que viene cuando es el padre de familia, la casa, los hijos, sí. Pero a veces no nos gusta cambiar el pañal. A veces no nos gusta tomar responsabilidad por nuestros errores, ¿no? Otro ejemplo es relaciones fuera del matrimonio, ¿sí? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿sí? Creo que es la más fuerte, la más importante o la más problemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Queremos aislar una parte de lo que es el matrimonio sin el matrimonio, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es apartar algo que sí queremos, algo que sí nos gusta y dejar fuera otros rasgos importantísimos y necesarios para una buena y una sana relación, que es el matrimonio, ¿sí? El matrimonio es la primera institución creada por Dios y la más importante, ¿sí? Entonces, entender esa parte de que no podemos solo agarrar lo que queremos y dejar lo que no, ¿sí? O es el paquete completo o no es nada, ¿sí? Y lo mismo es con Dios, ¿sí? No podemos simplemente escoger las partes que nos gustan y dejar fuera lo que no, ¿sí? Y C.S. Lewis lo habla de esta forma, dice, es como si tuvieras aquí tu platillo favorito y agarras y comes y lo masticas y lo escupes. Y nada más lo masticas y lo masticas para el sabor. Y evitas completamente la digestión. ¿Sí? Suena ya más fuera de lo natural si hiciéramos eso, ¿están de acuerdo? Sucede lo mismo con nuestra relación con Dios, ¿sí? No podemos venir y recibir nada más y saborear eso en nuestra boca sin digerirlo, ¿no? Entonces, o es todo el proceso o muérete. Porque si solo comemos para saborear la comida y no pasamos, ¿cuánto vas a durar? ¿2 semanas? ¿3 semanas? ¿Sí? A veces estamos muertos por esa situación, ¿sí? Y lo contrario de eso es esto, o sea, el otro extremo es, tienes la panza llena y aún así te mueres de hambre. Una vez vi una revista de las de National Geographic y en una página estaba una gaviota muerta, así al lado en la costa, así. Y el título decía, esta gaviota murió de hambre. Entonces le abrieron el estómago a la gaviota y estaba lleno el estómago, completamente lleno hasta full.
pero de basura. Completamente lleno de basura, ¿sí? Corcholatas, plásticos, piedras, o sea, cosas inservibles que la gaviota vio y dijo, es de color azul, se ve rico, pues me lo como. Ya estoy lleno. Y acá hay una corcholata, me la como. Una piedrita, pues órale. Y se sintió bien en el momento. Pero sucedieron dos cosas. No le aprovechó para nada en su cuerpo y no lo pudo deshacer. Y murió llena, pero de basura. Entonces, muchas veces hacemos eso. Comemos esto, comemos aquello y nos llenamos y seguimos teniendo hambre. Y no nos nutrimos. No se mueran de hambre. No hay que morirnos de hambre, ¿sí? Y tampoco hay que evitar las cosas que van con el paquete, ¿sí? Es importantísimo tener en cuenta nuestra relación con Dios y saber que es todo el paquete, ¿sí? No nada más lo que me gusta, no nada más lo que sabe rico, sino lo que me va a nutrir. Y a veces la exhortación de un hermano, de una hermana, de una persona, de un ser querido, que sabe que te está diciendo la verdad y en amor, y no lo aceptamos. Yo soy culpable de eso. No sé cuántas veces, muchísimas. Entonces, va de la mano con morir a nuestra propia persona. ¿Sí? Número 4. ¿Están dormidos o están bien? ¿Sí? Ok. Nada más nos faltan como 25. Ok. Número 4. La fe como virtud. La fe. ¿Qué significa fe? Para durar otras 2 horas aquí. ¿Qué significa fe? ¿No sería mejor o más, no sería mejor decir fe en qué primero y luego definir qué tenemos por fe? Creer en lo que no se ve, dice Hebreos, ¿no? Tener esa convicción. Yo creo que esta es la espina dorsal de lo que estamos hablando en cuanto a vivir por convicción y no por emoción, ¿sí? Hay un par de malos conceptos en el mundo en cuanto a la fe. Sí, volvemos a lo mismo del significado de las palabras o de las frases o qué pueden tener, ¿sí? Mucha gente cree que la fe se basa en el conocimiento y en el razonamiento, ¿sí? Muchas personas lo manejan de esa forma, especialmente científicos, ¿sí? La fe dura lo que te dura el conocimiento de algo y lo que tu razonamiento te lo permite, ¿sí? Cuando hay otra evidencia más convincente de la que tú tenías, es hora de cambiar mi fe de esto a esto, ¿sí? ¿Sí está claro o no? ¿Sí? Este mundo basa la fe en el razonamiento, en el conocimiento que se tiene de algo, ¿sí? Por mucho tiempo se creía que la tierra era plana. Por mucho tiempo se creía que la tierra era plana, ¿sí? Y todos estaban súper convencidísimos de que si navegaban a la orilla del mundo iban a caer en un vacío, quién sabe a dónde, ¿no? Tenían fe en ese concepto. ¿Hasta qué? Hasta que cambió esa manera de pensar y se definió que la tierra era redonda, ¿sí? A eso es a lo que me refiero con la fe. Es muy cambiante y es muy limitada en este mundo, ¿sí? No nos basamos nosotros en ese tipo de fe. Esa fe es de este mundo y no es la fe que Dios nos ha dado, que Dios nos ha enviado, ¿sí? No podemos basarnos en que esta evidencia ya me probó y comprobó que esto estaba mal, así es de que ahora voy a empezar a creer en esto, ¿sí? Hasta cierto punto es verdad, ¿sí? La ciencia y la tecnología, hay mucha ciencia y tecnología buena, ¿sí? No podemos negarla.
Sí, 2 más 2 son 5, ¿verdad? 4. ¿Están de acuerdo? O sea, en ningún lugar va a ser 2 más 2 son 5. Siempre es 2 más 2 son 4. Es ciencia, es tecnología. Son verdades que existen en este tierra, en este planeta. ¿Sí? A lo que me refiero es, la fe es una virtud que no se basa ni en nuestro conocimiento ni en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque esas dos cosas son muy limitadas. Se limitan a nuestra carne, se limitan a nuestra mente, a nuestro entendimiento. ¿Sí? Hay una historia de una persona que sabía que iba a tener una operación y confiaba plenamente en la anestesia, ¿no? Sabía que la anestesia es buena, ¿sí? La anestesia es buena para pues, que no sientas cualquier tipo de cirugía que te estén haciendo en el momento, ¿no? ¿Sí? Pero una vez que ya estaba ahí en el quirófano, acostado y que estaba viendo ya a punto de que lo iban a inyectar, se empezó a poner muy nervioso, ¿sí? Porque a la hora de ver la mascarilla de la anestesia, empezó a perder su fe en eso, ¿sí? Y su propio cuerpo, su propia mente, empezaba a rechazar eso. Perdió la fe en la anestesia, ¿sí me explico? Porque todos sabemos que la anestesia es buena, ¿sí o no? ¿Sí? Evita que nos duela cualquier tipo de cirugía, ¿no? Pero en el momento que ya estaba ahí en el quirófano, empezó su mente empezó a rechazar eso, ¿sí? Y perdió la fe. Entonces, no vivamos a través de la fe que nos da este mundo. Tenemos que vivir a través de la fe que nos da Dios, ¿sí? Vamos a ver rápidamente 1 de Pedro 5 para amarrar esto de la fe. 1 de Pedro 5. A partir del 8. Dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El 9. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Pero el énfasis que quiero hacer es donde dice: resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. En la versión en inglés dice: parados sobre la fe. ¿Sí? Entonces, ya está requiriendo una acción de mi parte. ¿Sí? No es de, ay, dame fe, Señor. Ya requiere una acción de mi parte. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que parar sobre la fe. No nada más ahí que si me empujas ya me caí. No, firme. No como esta botella. Firme. ¿Sí? Con la armadura también dice: toma el escudo de fe. Si vas a la guerra y no llevas tu escudo, pelas, ¿no? Y obviamente vamos a ver Hebreos 11. Ya casi termino, no se me duerman. Hebreos 11 yo creo que es uno de los capítulos más conocidos en cuanto a fe, porque es de todo lo que habla, ¿sí? Y empieza a hacer un recuento, una listononona de todos los héroes de la fe, como los conocemos acá en la iglesia. De todos los héroes de la fe que por su fe han hecho grandes proezas, han confiado, han vencido, han llevado, o sea, lista literal, yo creo que a todos los personajes de la Biblia. ¿Sí? Hebreos 11, ¿sí? Y el título es por la fe. O sea, todo el capítulo habla de fe, ¿sí? Pero el énfasis que yo quiero hacer está en el versículo 39. Hebreos 11, 39. Dice: aunque todos estos héroes de la fe obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Suena algo como contradictorio al principio, pero lo analizamos. Dice otra vez: aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Y aquí hay dos cosas que quiero tocar en este punto,
¿sí? Puedes decir, oye, pero ¿cómo dices que no vieron la promesa si fue Josué y derribó los muros después de haberle dado 7 vueltas alrededor de la ciudad? Ahí está el resultado. ¿Cómo puedes decir que no lo vio? ¿Sí me explico? ¿Sí están conmigo? ¿Cómo puede decir esto que no vio el resultado de la promesa si sí la vio? Y todo es en base a dónde estaban enfocados los ojos de Josué. Su enfoque, o donde estaba poniendo su fe, no era nada más, se van a caer los muros y hasta ahí llega mi fe. ¿Sí? Su enfoque, o el enfoque de su fe, era que para siempre y por siempre, por toda su vida, Dios iba a estar con él, sin importar qué. Y ahí era donde él había depositado su fe, ¿sí? Entonces, los resultados que vieron ellos fue así como que, pues sí, se cayeron los muros, ya sabíamos, ¿no? Hasta ahí no llegó la fe. A lo que voy con esto es, muchas veces decimos, Señor, dame un carro, dame sanidad, ¿sí? Y el tiempo que duramos haciendo esa oración, nuestra fe está en eso, ¿sí? Y ya cuando llega la sanidad, cuando llega el carro, ya se acabó esto, vámonos. Y termina nuestra fe. Entonces lo que sucede es que nosotros mismos le ponemos ese límite a esa fe, ¿sí? Entonces, lo que hay que aprender de aquí es, si nuestra fe está en Jesús, solamente en Jesús, y no en lo que queremos que haga o vaya a hacer, no, solamente en Jesús, ¿sí? Van a suceder estas cosas como si fuera algo de todos los días, ¿sí? ¿Cuál es la promesa que hizo Jesús? ¿Sí? Porque dice, no vieron la promesa, ¿sí? Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Les importó eso? No. ¿Sí? No vieron la promesa aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa promesa no era de aquí, no era de este mundo. Es una promesa que no vamos a ver aquí, porque no es de este mundo. Es una promesa que se dio y se profetizó por lo espiritual, no por lo carnal. ¿Sí? Las promesas carnales sí se dieron, todas. Cayeron los muros. ¿Sí? A Daniel no se lo comieron los leones. ¿Sí? Esas fueron promesas dadas y sostenidas en la carne. Se dieron y se cumplieron, ¿sí? Pero eso solo fueron un resultado de lo que en realidad ellos estaban persiguiendo, que era la promesa del Espíritu, la promesa de estar con Él, ¿sí? Entonces, pongamos nuestra fe no en los resultados carnales que queremos ver, principalmente. ¿Por qué? Porque si los ponemos ahí, hasta ahí van a llegar. Se cumpla o no se cumpla, hasta ahí va a llegar nuestra fe, ¿sí? Tenemos que ponerlo en el Espíritu, ¿sí? En Dios, directamente, no en nadie más, ¿sí? Ni siquiera en lo sobrenatural, ni siquiera en las cosas que vemos en esta tierra sobrenaturalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual son demostraciones sobrenaturales del poder de Dios, pero hasta ahí llegan, ¿sí? Y no podemos dejar que eso termine con nuestra fe. Sabemos que se van a cumplir y que vamos a ver cosas increíbles. Jesús nos lo prometió, nos dijo, ¿te emocionas porque ves esto? Así en realidad, así como que le puso un cachetado, no sé quién le haya preguntado, pero dijo, ¿te emocionas al ver esto? Cosas más grandes vas a hacer. Y lo tomamos muy a la ligera, la verdad. Si en realidad creyéramos eso y lo hiciéramos nuestra identidad, ni siquiera me puedo imaginar qué estuviéramos haciendo ahorita, ¿sí? Pero tampoco eso significa que nos vamos a dar por vencidos y que no vamos a buscar esa perfección en nuestra fe. ¿En cuál fe? En la que ponemos en Cristo, en la que ponemos en la promesa espiritual que Él ha dado para nosotros, ¿sí? No se me duerman, ¿sí? Número 5. Adversidades y emociones. ¿Quién tiene adversidades? En Hebreos 10:32 dice que estamos llamados a perseverar
Hebreos 10:32, se los voy a leer rapidísimo. Dice, fíjense bien, dice: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Otra vez la promesa: ese patrimonio mejor y más permanente no es de este mundo, es del venidero. ¿Sí? Y sí, estamos llamados a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Lo cantábamos hace ratito, ¿sí? Y siempre lo rezamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Venga tu reino. Lo decimos y ni siquiera nos imaginamos el poder que tiene esa frase. Venga tu reino. ¿Sí? Venga tu reino. ¿Sí? En la película del Espíritu Santo decía Todd White, Cristo no murió en la cruz para que tú entraras al cielo, sino para traer el cielo a ti. ¿Sí? Entonces, entendamos eso y empezamos a abrazarlo. ¿Sí? De esto se trata todo esto. Por eso estamos aquí, específicamente en Soso. ¿Sí? Una de las misiones de Soso es traer el reino y establecerlo, como iglesia, como individuos, como familias. ¿Sí? Entonces, lo que dice aquí: aceptaron con alegría, conscientes de que eran o que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Y la exhortación viene después. Así que no pierdan la confianza. ¿La confianza en qué? En el patrimonio, ¿verdad? ¿La confianza en qué? ¿O en quién? En Dios. ¿Sí? No pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar. ¿Para qué? Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Esa es la promesa. Sí, volvemos a lo mismo de esa promesa. ¿Sí? Todos los héroes de la fe tenían sus ojos en esa promesa. ¿Sí? Muchos de ellos estuvieron antes de Cristo. ¿Sí? Sin embargo, mantenieron esa promesa. ¿Sí? Mantenieron sus ojos en esa promesa. No se dejaron llevar por las situaciones en las que se encontraban en ese momento. Y la verdad no es fácil. No les estoy diciendo que es algo muy fácil. ¿Sí? Es un caminar de toda la vida. ¿Sí? Entender esto y esto y esto. Otra de las cosas que me doy cuenta dando clases es: no siempre necesitamos aprender algo nuevo. La mayoría de las veces simplemente tenemos que ser recordados lo que ya sabemos. No siempre es aprender algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Y si llegas y dices, no aprendí nada nuevo, bueno, quizás es tiempo de empezar a recordar lo que ya sabes. ¿Sí? Y esto es eso, ¿sí? Hay tantas promesas que ya tenemos en nuestra mano y no las usamos. No las arrebatamos, no las hacemos nuestras. ¿Sí? Entonces, les animo en cuanto a ese aspecto. ¿Sí? Me faltan como 5 hojas. Perdón. Hay otra situación muy importante. ¿Sí? El primer llamado es a perseverar. ¿Sí? Es animarnos los unos a los otros. Pero hay otro llamado más increíble. Y esto cuando lo vimos ayer en la oración, no manches, bomba de humo. Está en Romanos 8:18. Romanos 8:18. Y lo que dice es esto: estamos llamados a sanar la tierra. Estamos llamados a sanar la tierra. No solo a los corazones de las personas, no solo nuestros propios corazones, sino a sanar la tierra entera. Completamente. Dice: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Escuchen,
La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de Él, que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Hay dos cosas aquí impresionantes, ¿sí? La creación aguarda con ansiedad la revelación del Hijo de Dios. ¿Del Hijo de Dios o de los hijos de Dios? ¿Singular o plural? A ver, singular y plural. ¿Sí? Plural. No de los chidos, como dice Sam, no de los elegidos, de los hijos de Dios. Y esto toca un tema muy importante, la importancia de la unidad, ¿sí? Porque somos hijos. Somos, no semos, somos. Somos hijos de Dios, ¿sí? La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La revelación de los hijos de Dios. ¿Cuándo te vas a levantar y decir yo soy hijo de Dios? La revelación, o sea, ya, ¿no? Ayer teníamos que hacerlo, ¿sí? Y luego te pones a pensar en el evangelismo y en todas las personas que están llamadas a llegar a los pies de Cristo, a ser revelados como hijos de Dios, ¿sí? Tenemos una obligación también. No solo es entender nuestra identidad, tomar quiénes somos como hijos de Dios, sino una vez que logré eso, oye, allá está este cuate, pero no sabe que es hijo de Dios, ¿qué hacemos? Pues espérate a ver si Dios le revela algo. Tú siéntate. Tenemos que salir porque hay mucha gente que no sabe, que no entiende, y es lo que la tierra está esperando. La revelación de sus hijos, de los hijos de Dios, ¿sí? Una vez que esto suceda, vamos a sanar la tierra. Es lo único que está esperando. Y gime y clama por nosotros. Y el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros clama, como con voces de parto también, ¿sí? Si has sentido eso en tu corazón, habla con Rubén y pónganse de acuerdo los sábados para salir. ¿Sí? Es un fuego que todos tenemos, todos tenemos, y tenemos que dejarlo salir, ¿sí? Esto es increíble, la verdad. ¿Cuántas veces hemos leído esto y ni siquiera se te viene a la cabeza la magnitud de lo que significa? ¿No? Entonces, pues les animo. La tierra nos está esperando para que nos revelemos como hijos de Dios. No revelar en el sentido de rebeldía, sino de revelar en el sentido de revelar una foto, como las fotos de antes, ¿eh? Ahorita ya nadie revela fotos, pero había que revelar, ¿no? Muchos sí se acuerdan. Número 6. Esto habla acerca de la necesidad de congregarse. Y la pregunta es, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante venir a la iglesia? Alguien por ahí puede decir, no, pues es que Dios está en todas partes. Yo estoy en mi casa y ahí está. Yo me puedo ir a la montaña y ahí está. Yo me puedo sentar en el camión y ahí está conmigo. ¿Por qué tengo que ir ahí? ¿Sí? Especialmente a las personas que han tenido una experiencia personal con Dios. Para muchos de ellos les es muy difícil considerar reunirse o considerar la congregación o entender la importancia de estar aquí unidos como miembros de Cristo, ¿sí? Como miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí?
¿Por qué? Porque dicen, yo ya sentí y viví y tuve una experiencia personal con Dios, ¿sí? ¿De qué me sirve pues ir y o sea, esas cosillas no me edifican en nada? Yo ya viví algo directamente con Dios. ¿Qué me puedes enseñar? ¿Qué puede ser mejor de lo que yo ya viví directamente con Dios? ¿Qué puede ser mejor? ¿Has tenido una experiencia real, cara a cara con Dios? No, pues no. Entonces, ¿qué me puedes enseñar? Y hay mucha gente así, ¿sí? Yo no dudo que Dios no les hable. Claro, o sea, Dios se está revelando a todas horas, a todos momentos con todas las personas, sean creyentes o no, ¿sí? Entonces, ¿cómo sales de eso? O sea, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? Porque te consta, hay muchas personas que conoces y te consta que sí han tenido una experiencia real con Dios. ¿Cómo lo sacas de ahí? ¿Cómo le dices? No, pero es que mira en la iglesia. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces explica C.S. Lewis acerca de no es lo mismo estar en la playa, ver el mar, ¿sí? Estar parado ahí, sentir la arena en tus pies, ver las olas, sentir la brisa, que alguien que está en provincia o en el centro de un país muy lejos de la costa y que solo ve el mar en un mapa. Son dos experiencias muy distintas, ¿sí? Una es más real que la otra, ¿sí? Y es muy cercano a lo que estamos hablando. Pero si te pones a pensar en el mapa, que es un pedazo de papel con colores, ¿qué se necesitó hacer para hacer un mapa? ¿Qué se necesitó hacer para que yo pudiera tener este mapa y decir, mira, aquí está esto, aquí está aquello? Es la experiencia de cientos y cientos de personas que han experimentado el mar más que tú. Lo han navegado, han sufrido, han muerto, han vivido, han atravesado, conocen los 7 mares, ¿sí? Y en base a toda la experiencia de todas esas personas, yo puedo tener este papel aquí, este mapa, ¿sí? Entonces, en realidad, una sola experiencia con Dios no es suficiente. No me es suficiente para vivir mi vida, ¿sí? No me es suficiente, no. ¿Sí? Sin embargo, tengo este mapa. Y este mapa lleva toda la experiencia de cientos de personas que a través de muchísimos años han colectado toda esta información para que yo pudiera, ahora sí, verlo tal y como es, aunque no esté. ¿Sí? Este es el mapa. ¿Sí? Este es nuestro mapa. ¿Sí? Y me sirve especialmente si quiero llegar a algún lado, si quiero atravesar el mar para llegar al otro continente. Conocer el mar y aventar piedritas no me va a ayudar de nada. ¿Cómo obtienes esa experiencia? Viniendo con los que leen y estudian ese mapa. ¿Sí? Y todos queremos llegar a algún lado. No queremos nada más andar así por la vida y ya, ¿no? Todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? Tienes un llamado, tienes un propósito. Eres santo, eres amado. ¿Sí? Todos. No dice a unos, a todos. ¿Sí? Considérenlo. Otra cosa importante es, ¿cuántos saben cuánto poder tiene un pacto? Un convenio. Sabemos que tiene mucho poder, ¿sí? Siempre hacemos contratos de arrendamiento, aunque sean pactos de palabra, ¿no? A veces el honor en cuanto a un pacto de palabra vale más que un papel, ¿no? Quiero que piensen un momento también en la importancia que tienen los pactos que hacemos, los convenios que hacemos, las promesas que hacemos. Y yo les digo esto: si vas a hacer un pacto, si vas a hacer un convenio, hazlo con alguien que tenga la misma mentalidad que tú.
No me refiero a pactos materiales. Me refiero a amistades. Me refiero a corresponsabilidades. Yo he hecho muchos pactos con mucha gente aquí. Creo que he hecho los más pactos aquí que los que he hecho en toda mi vida con otra persona. Y siempre se me viene a la mente la historia de Jonathan y David y el pacto que ellos hicieron como amigos. Eran más que amigos, eran casi como hermanos y se amaban tanto, ¿sí?, que Jonathan le dio su capa a David. La capa era símbolo de identidad. Entonces, andando David con la capa de Jonathan amarrada, la gente lo veía a lo lejos y decía: mira, allá va Jonathan. Fíjense la importancia que tenía eso, ¿sí? Los pactos, ¿sí? Es importantísimo entender eso, ¿sí? ¿Para quién son los dones? Para todos. Y ya que los tengo, los uso para mí, ¿verdad? Para los demás. Para los demás. Esa es la otra importancia de congregarse, ¿sí? Porque Él tiene algo que yo no tengo, pero que yo necesito. Yo lo necesito. Y ni tú, ni tú, ni tú, ni tú lo tienes. Solo Él. ¿Dónde lo voy a encontrar? Allá en mi casa solito. Lo voy a encontrar aquí. Esa es la otra importancia de reunirse, ¿sí? Siguiente punto, la tentación. La tentación. También la congregación va con lo del cuerpo. Claro, ¿sí? Los dones fueron dados porque somos un cuerpo y cada quien tenemos una función específica, ¿sí? Yo no puedo hacer lo que Él hace. ¿Es verdad? ¿Sí? Y nosotros basamos mucho eso. Nuestro credo aquí en Soso es eso, ¿sí? Todos fuimos llamados para algo, pero últimamente para servir a los demás, ¿sí? Dentro del propósito de Cristo. Otro mal concepto que existe de la tentación es: los hermanitos los hermanitos no saben qué es ser adicto a algo. Los que nacieron y crecieron en la iglesia no me entienden. No saben en realidad qué es ser adicto. ¿Cómo me puedes hablar tú de tentación? Y gente te lo dice en la cara. Si creciste y viviste y todos los domingos vas a la iglesia y oras y ay, aleluya, bla, bla, bla. ¿Cómo me puedes hablar tú de tentación si siempre estás resguardado? ¿Sí? Y tú dices, ¿no? Pero también es un muy mal concepto y es erróneo, ¿sí? Porque si hay alguien que sabe de tentación, es el que la resiste, no el que cuando llega se deja llevar por ella. Si tú sabes, o si te quieres dar cuenta qué tan fuerte es la tentación, no haces esto, no dices, ahí viene la tentación, ya, ni modo, pues llegó la tentación, ¿qué puedo hacer? No haces eso. ¿Qué haces? La resistes. Y no es lo mismo sostener un ladrillo por 5 minutos que por 5 horas. ¿No sabes qué tan pesado es algo después de 5 minutos comparado con 5 horas? ¿Sí? Y no es por levantarnos el cuello nosotros, hermanitos o cristianos o como la gente nos conoce. No es por levantarnos el cuello. Pero en realidad así es, ¿sí? No sabes qué tan difícil es resistir la tentación de la pornografía hasta que no
la evitas y la evitas y la evitas y la evitas. ¿Sí? Es muy fácil dejarse llevar. Es muy fácil resistir por un minuto y ya no puedo más, ya. Es muy fácil, es bien fácil. Entonces, nunca nadie dijo que la tentación iba a ser fácil. Nunca, nadie dijo nada de eso. ¿Sí? Pero otra vez, estamos poniendo nuestra fe en Cristo. Cristo cargó con nuestros pecados, con todos nuestros pecados, pero también cargó con nuestra tentación. Y cualquier tentación que tú te puedes imaginar que tú tienes o que has tenido y que crees que nadie la ha tenido, Él sí la tuvo. Todita. Desde el principio de su vida hasta el final de su vida. Vivió una vida santa, una vida recta. ¿Quién sí sabe de tentación? Jesús. No hay ninguna otra persona, ningún otro ser que sepa más de tentación que Jesús. Nadie. Entonces, ¿a quién me voy a acercar si busco experiencia en algo? Con el que sabe más. En nuestra situación, en cuanto a tentación, ¿a quién me voy a acercar si busco guía, ayuda en cuanto a mi tentación? A Jesús. No hay nadie más. ¿Sí? Entonces, otra vez, no puedo poner mis ojos en ti, en mí mismo. Los tengo que poner en Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él hizo su labor perfecta en nuestras vidas. Él cumplió y venció la tentación. La venció. Ni siquiera me quiero imaginar. Sudó sangre. Y nosotros nos quejamos por tentaciones que tenemos en este día cuando la vida es muy cómoda. Y Él resistió la tentación hasta sudar sangre. ¿Cómo suda uno sangre? ¿Cómo un ser humano suda sangre? No, imagínense, ¿no? Entonces, no podemos escudarnos en eso. Jesús venció. No solo el pecado, pero la tentación. ¿Sí? Les exhorto. ¿En quién confías? Por último, el amor perfecto como guía de todo. El amor perfecto como guía de todo. Nada de lo que acabamos de hablar puede ser posible sin el amor. Nada. ¿Por qué? Porque si puedo conquistar todas estas situaciones y no tengo amor, pelas. No me sirvió de nada. De nada. Todo es en amor. Porque Él es amor. Todo vuelve a eso. ¿Sí? Todo vuelve a eso. ¿Sí? Nada puede apartarnos del amor de Dios. Nada. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice eso? ¿Quién se acuerda? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni la tribulación, ni el hambre, nada. Romanos 8:37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni yo mismo me puedo apartar de ese amor. Algo que dijo Sam ayer, increíble es
¿Cuánto ama Dios a Jesús? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto ama Dios a Jesús? Su amor se perfecciona en Él, ¿sí o no? Así nos ama a nosotros. Así nos ama a nosotros. Si entendemos eso, si lo aterrizamos en nuestro corazón de verdad, y si lo dejamos que cubra todo lo que hay aquí, todo, no solo lo que creo que está bien, sino lo que también creo que está mal, si dejamos que cubra y que arrase con todo, ese entendimiento es la cosa más grande que puede existir. Nada podrá apartarnos del amor de Dios que Él ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No, pues allá está Cristo. No, nuestro Señor, nuestro, de nosotros. Es mío, es tuyo, de nosotros. Así te ama Dios. No te engañes y no dejes que nadie te engañe y no dejes que nadie te cambie eso. No dejes que nadie cambie esa verdad o que cubra esa verdad, porque es una verdad. Hazla tuya, tómala, arrebátala. ¿Sí? Ahora sí, ya, la última pregunta. ¿Quién ha creído en ti? ¿Quién es tu mayor fan? Es nuestro fan. Nos echa porras todos los días. Nos anima. Interviene por nosotros. Es nuestro intercesor eterno, Jesús. Dio su vida por nosotros. Es tu mayor fan. Vamos a orar, ¿no? Vamos a... Si sienten la gracia que Dios nos está dando en este momento, así ahorita, no te cierres, no cierres tus oídos, no cierres tu corazón, ábrelo. Es lo único que necesitas hacer. Solo recíbelo, acéptalo, hazlo tuyo, ¿sí? Fue algo que se nos dio aunque no lo merecíamos. Hazlo tuyo. Acéptalo. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias por tu perfección.